Calles llenas de corrupción, bares clandestinos funcionando toda la noche, y en el centro de todo, un hombre que llegó a convertirse en el criminal más famoso de Estados Unidos. Su nombre era Alfonso Gabriel Capone, pero el mundo lo conocería como Al Capone. Un hombre que pasó de ser un joven pobre de Brooklyn a convertirse en el rey absoluto del crimen organizado en Chicago. Ganó millones de dólares gracias al alcohol ilegal, pero también terminó solo, enfermo y destruido por sus propios excesos. Hoy conocerás la verdadera historia de uno de los gángsters más peligrosos y famosos de todos los tiempos. Al Capone nació el 17 de enero de 1899 en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Sus padres eran inmigrantes italianos que habían llegado desde Italia buscando una vida mejor. Su padre trabajaba como barbero y su madre era costurera. La familia era humilde y vivía en barrios difíciles, donde la pobreza, las pandillas y la violencia eran parte del día a día. Desde pequeño, Capone mostró un carácter fuerte y agresivo. En la escuela tenía problemas constantes y peleaba frecuentemente con otros estudiantes. Finalmente fue expulsado cuando golpeó a una profesora. Después de abandonar la escuela, comenzó a relacionarse con pandillas callejeras de Nueva York. Fue entonces cuando empezó el camino que cambiaría su vida para siempre. Durante su juventud, Capone trabajó en bares y clubes nocturnos relacionados con el origen. En uno de esos lugares ocurrió el hecho que le daría el apodo de Scarface, cara cortada. Cuenta la historia que Capone hizo comentarios ofensivos hacia una mujer. El hermano de la joven reaccionó violentamente y le cortó la cara con un cuchillo. La herida dejó una cicatriz permanente en el lado izquierdo de su rostro. Aunque el apodo se volvió famoso, Capone odiaba que lo llamaran así. Prefería ocultar la cicatriz en las fotografías y decía que había sido una herida de guerra. En 1920 ocurrió algo que cambiaría Estados Unidos para siempre. El gobierno prohibió la fabricación y venta de alcohol. Este periodo se conoció como la Ley Seca, pero la prohibición tuvo el efecto contrario. La gente siguió bebiendo y el alcohol ilegal se convirtió en un negocio multimillonario. Capone entendió rápidamente la oportunidad, se mudó a Chicago y empezó a trabajar para un poderoso y mafioso Johnny Torrio. Poco a poco fue escalando dentro de la organización criminal. Controlaba bares clandestinos, casinos, apuestas ilegales y redes de prostitución. Pronto comenzaron a ganar cantidades enormes de dinero. Se estima que Capone llegó a ganar más de $100 millones al año, una cifra gigantesca para aquella época. Mientras la policía intentaba detenerlo, muchos oficiales recibían soborno. Capone prácticamente controlaba partes enteras de Chicago. A mediados de los años 20, Al Capone ya era el jefe máximo del crimen organizado en Chicago. Su nombre inspiraba miedo, los comerciantes pagaban dinero por protección, los rivales desaparecían misteriosamente y la violencia se volvía parte de la vida cotidiana. Capone vivía rodeado de lujos, vestía trajes caros, joyas, autos lujosos y siempre estaba acompañado por guardaespaldas armados, pero al mismo tiempo intentaba mostrarse como un hombre amable ante la opinión pública. Donaba dinero, ayudaba a personas pobres y durante la Gran Depresión incluso abrió comedores para alimentar a desempleados. Sin embargo, detrás de esa imagen existía una realidad brutal. Su organización estaba vinculada con asesinatos, amenazas y corrupción. El 14 de febrero de 1929 ocurrió uno de los crímenes más famosos de la historia, la llamada masacre del día de San Valentín. 7 miembros de una banda rival fueron alineados contra una pared dentro de un garaje en Chicago.
Después fueron ejecutados a balazos. El país entero quedó conmocionado, aunque nunca se logró demostrar legalmente que Capone ordenó el ataque. La mayoría de las personas creía que él estaba detrás de la masacre. Desde ese momento, la presión sobre el gobierno aumentó enormemente. Estados Unidos necesitaba detener a Al Capone. Curiosamente, las autoridades no lograron encarcelar a Capone por asesinato, ni por violencia, ni por tráfico ilegal de alcohol. Lo atraparon por algo mucho más simple: evasión de impuestos. El gobierno descubrió que Capone ganaba millones de dólares sin declarar ingresos. En 1931 fue condenado a prisión cuando tenía apenas 32 años. El hombre más poderoso del crimen organizado finalmente había caído. Primero estuvo en varias cárceles, después fue trasladado a la famosa prisión de Alcatraz. Allí comenzó el verdadero infierno para Capone. Durante años, Al Capone había padecido sífilis, una enfermedad que nunca trató correctamente. Con el tiempo, la infección comenzó a destruir su cerebro y su cuerpo. Su salud mental empeoró gravemente. Tenía problemas de memoria, confusión y comportamientos extraños. Cuando salió de prisión, ya no era el temido jefe mafioso de antes. Era un hombre enfermo y debilitado. Pasó sus últimos años en Miami Beach, Florida, lejos del poder, lejos del dinero y lejos del imperio criminal que había construido. El 25 de enero de 1947, Al Capone murió a los 48 años. La causa oficial fue un paro cardíaco, después de sufrir complicaciones relacionadas con neumonía y sífilis avanzada. Así terminó la vida del hombre que alguna vez dominó Chicago, un criminal que acumuló millones, que sembró miedo en todo un país y que se convirtió en símbolo del crimen organizado en Estados Unidos. Décadas después de su muerte, su historia sigue fascinando al mundo. Películas, series, libros, documentales, todos intentan explicar cómo un joven pobre de Brooklyn logró convertirse en el mafioso más famoso de la historia. Pero quizás la verdadera lección de su vida sea esta: el poder construido sobre violencia y corrupción puede parecer invencible, pero tarde o temprano siempre termina cayendo. Espero que te haya gustado este video. Si te gustó, déjamelo saber en los comentarios. No olvides suscribirte, dejar tu like y activar la campanita de notificaciones para no perderte más historias reales como esta. Cuídate y agradece siempre a Dios por haberte dado un día más de vida. Hasta la próxima.